Así que gracias a Dios por ello. Miremos ahí el versículo 3, dice así: tus dos pechos como gemelos de gacela. Vamos a mirar solamente este versículo y vamos a pedir la ayuda del Señor en el día de hoy, que guarde nuestros corazones y que podamos disfrutar de la obra de la iglesia, de poder ver cómo la iglesia, en el amor de Cristo, se nutre mutuamente. ¿Sí? Vamos a orar al Señor por esto. Oremos. Padre, bendito Señor y Salvador, te doy gracias en este tiempo que permites que podamos estar reunidos. Te doy gracias, Señor, que nos has dejado tu palabra, Señor, que es el consuelo para nuestro corazón, y que cada momento, Señor, que pasa, que somos expuestos a ella, deja al descubierto nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos lleva a considerar el andar de Cristo y la forma tan perfecta, santa, preciosa de vivir, que no encontramos, Señor, en hombre alguno y tampoco lo vemos en nosotros. Pero, Señor, rogamos que por tu gracia, habiéndonos salvado de la esclavitud del pecado, cada día podamos extendernos, Señor, a lo que está delante, a poner los ojos en ti, a que por tu fuerza podamos negarnos a nosotros mismos, a esos deseos, a hacer frente, Señor, a esos deseos que batallan contra nuestra alma, hacerle frente en tu gracia. Y así, Señor, de alguna manera, cada día, por tu favor, ser transformados en la imagen de tu Hijo, de gloria en gloria, Señor, cada día que pasa. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos cada día, de tu fuerza, de tu amor, poder mirarte en cada momento en las Escrituras, cómo te condujiste, Señor, cómo te conduciste en todo tiempo, cómo andaban los santos, cómo nos has dejado tu palabra para consuelo, Señor, y esperanza. Señor, guíanos a tomar esto con agradecimiento, viniendo de ti, todo lo que tenemos, y gozamos, Señor, en todo momento, a pesar de las situaciones que acontezcan en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, recuerden, mis hermanos, recordemos un poquito, que desde este versículo 1 en adelante, el amado, el esposo de ella, empieza a describir la belleza de esta amada, y recuerden, desde hacia abajo hacia arriba. Ustedes, la última vez que hemos empezado este capítulo, mirábamos la diferencia que hay entre este tiempo, si miramos tiempo atrás en capítulos anteriores, cómo él hacía la descripción de arriba hacia abajo, considerando la obra de Cristo, cómo viene sobre cada uno de nosotros, y por su belleza, por su santidad y su favor, desciende esa bendición sobre cada uno de nosotros, y le empezaba a describir a ella desde arriba hacia abajo. Entonces es como va mostrando poco a poco cómo la obra de Cristo va formando en nosotros su carácter, y también ahora, a partir de ahora, en base a lo que Él hizo en nosotros, cómo esa belleza se puede ver, y Él empieza a describir ahora como una ofrenda grata que sube delante del trono del Señor, como una ofrenda grata y preciosa por la obra de Cristo, en el andar diario de la iglesia. Entonces Él empieza a describir: miren, este es el andar de ella, esta es su manera de caminar, esta es su manera de expresarse, esta es su manera de hablar. Y miren, se pueden ver su belleza, y empieza a describir desde abajo, como vimos en el versículo 1, cuando dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Y si ustedes recordarán, esto nos llevaba a mirar la obra de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo vino y anunció buenas nuevas a nosotros. Él es el que comenzó trayendo buenas noticias a nosotros que estábamos en tinieblas, que morábamos en tinieblas, y en su luz nosotros vimos la luz. El Padre hizo que resplandeciese en nuestros corazones la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pudimos ver por primera vez al Salvador y al Señor. Y así también, como esa obra la vimos en Él, ese andar, ese testimonio, cómo anunció el Evangelio, cómo empezó
a compartirlo, así también nosotros, en ese mismo andar, ahora también Él dice de nosotros cuán hermosos son los pies. Y podemos ir a otros pasajes, ¿no? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que traen buenas nuevas. Entonces se ve esa obra de Él también en cada uno de nosotros, en cada uno de los suyos, en aquellos que Él ha comprado. También recuerden que dice, oh hija del príncipe, ese varón que se describe ahí habla de un hombre generoso, un hombre que puede cambiar la situación de cada uno de nosotros, no solamente que puede compadecerse, sino también que puede cambiar el estado y llevarnos a permanecer en Él y andar en pos de Él. Es un hombre como un hombre generoso. También hemos visto los contornos de estos muros son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Y si consideramos, y si pensáramos por un momento cómo Él ve a su amada, ese caminar, dice, esa forma de andar fue llevada a cabo solamente por alguien que sabe trabajar, que sabe hacer la obra, y lo lleva a pensar en un orfebre. Cómo el orfebre trabaja con una lámina, cómo la lleva a darle la forma para que quede precioso, tales contornos, cada forma que le da. Bueno, así también Dios ha trabajado con cada uno de nosotros y lo hace cada día. De esa misma manera Él va formando a su Hijo en nosotros, va dando forma a nuestro andar, y eso es lo que Él dice. Los contornos de tus muros son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Entonces todo lo bueno que se puede ver en nosotros, en el andar, en el expresarnos, cada día que pasa, tiene que ver con la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Con ese maestro que va formando a cada uno de nosotros, nuestro carácter. De hecho, las Escrituras enseñan que somos un pueblo, ese pueblo que Él adquirió, que Él lo compró, celoso de buenas obras. ¿Sí? Somos celosos de buenas obras. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho así, Él es el que hizo esa obra, y nosotros vamos en pos de esas buenas obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. También recordemos cuando vimos un poco acerca de tu ombligo, como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Cuando habíamos llegado a ver eso, vimos como en el cuerpo de Cristo, en medio nuestro, cómo hay esa satisfacción en Él mismo, cómo el cuerpo de Cristo se nutre, se satisface de su Señor mismo, en Él, en esa entrega, en su sangre, en el sustento diario, en la palabra, en las Escrituras. Cómo está ese sustento diario para cada uno de nosotros y cómo en Él no hay otro sustento, no hay otro bien fuera de Él. Fuera de ti nada deseo, también nos dice el Salmo. Entonces todo eso lo podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Ahora, en el versículo de hoy, mis hermanos, dice así, en el versículo 3, tus dos pechos como gemelos de gacela. Ya hemos visto anteriormente este pasaje, en el capítulo 4, en el versículo 5, ustedes pueden ver que ahí dice tus dos pechos como gemelos de gacela, pero tiene un agregado que dice así, que se apacientan entre lirios, eso es lo que está diciendo allí. Entonces acá, en esta parte no lo menciona. Ahora, no es la primera vez que vamos a encontrar un caso así. Hemos visto que ya en capítulos anteriores hubo varias palabras o varias declaraciones que Él hace hacia su amada, que la volvimos a encontrar casi en el capítulo 6. Luego de toda la situación que ella atravesó, luego de todo ese conflicto que atravesó, luego de haberse dormido en los laureles, ¿se acuerdan en ese momento? Luego de eso vimos que al referirle las mismas palabras, nos hablaba de un Señor que no cambia, que a pesar de nuestra torpeza, que a pesar de nuestro pecado, Él nos sigue mirando a través de sus propios ojos misericordiosos y compasivos. O sea, como siempre, como mencionamos siempre, no hay algo bueno que haga que Dios nos ame más o nos mire mejor, ni hay algo malo que haga para que Él deje de vernos, de la manera que lo declaró siempre. O sea, si Él dijo que nos ama, esa palabra no va a ser alterada por nuestro carácter, por nuestra conducta. Él va a tratar con cada uno de nosotros y
descuidamos y hacemos esto, Él se va a ocupar de nosotros. Pero su amor es inalterable para con nosotros. Es inalterable, mis hermanos. Él no cambia. Entonces, gracias a Dios, que no cambia por su fidelidad, como también se mencionaba hoy, que si podemos encontrar las mismas palabras luego de haber atravesado esta situación, eso nos habla de un Dios, de un Señor, de un amado, que tiene un amor verdadero y sincero. No como nosotros, que a veces pasa algo, inmediatamente ya cambiamos, ¿no?, nuestra manera de proceder. Ya inmediatamente respondemos, quizás, como se dice, con la misma moneda, de la misma forma, o aún peor todavía. Entonces, eso no lo encontramos en nuestro Señor. Pero volviendo a lo que les decía, el hecho de poder encontrar nuevamente, no olvidemos también que esto es una canción, como hemos visto desde el principio de este libro. Cantar de los cantares, es la canción de las canciones, la mejor de las canciones que ha escrito nuestro Señor y que nos ha dejado para que también podamos gozarnos en Él. Entonces, vuelve a reiterar lo mismo. Algo que podemos considerar, porque está este versículo acá, es que después de lo que ha pasado, la situación que ha acontecido a la amada, a la esposa, ella no volvió a ser la misma. Ha habido un cambio en su vida. Hubo, como ustedes, o como hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ha madurado, ha cambiado, ¿sí? Sin lugar a dudas, ha sido doloroso atravesar este momento de pecado que le tocó pasar, pero después de todo esto, después de que el Señor se ocupó de ella, después de que la iglesia también estuviera allí, como ese medio de gracia, ocupándose en medio de este momento, vemos que no ha sido lo mismo su carácter. Ha madurado, ha crecido, ya no es la misma. Entonces, por eso quizás hay una diferencia de lo que encontramos en este versículo 3 al versículo 5 del capítulo 4. Y ahora vamos a ver por qué. Pero vuelvo a lo mismo, mis hermanos, atravesar situaciones en nuestra vida diaria, enfrentarnos a la tentación, atravesar tristemente por el pecado, ver a nuestra alma rodeada de aflicciones, estando en Cristo Jesús, nos va a llevar a crecer y a madurar y a aferrarnos cada día más a Él, a poner nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que va a producir todas estas cosas en un hijo de Dios. Lo va a llevar a depender de su Señor, porque no puede vivir solo. Lo va a llevar a depender de sus hermanos, de la iglesia, porque no puede estar solo. No puede hacer las cosas solo. Al ir exponiéndonos cada día delante de las Escrituras, podemos comprobar la belleza del Señor. Y eso es lo que yo decía recién cuando pensaba, mientras estaba orando, pensaba cómo el Señor va formando nuestro carácter por medio de su palabra. Vemos la santidad del Señor, la palabra nos confronta, y sea la situación en la que sea, nos lleva a considerar al santo, su manera de vivir, y nos lleva a corregir nuestros pasos, nuestro andar, para poder seguir sus pisadas fielmente, para poder seguir en pos de Él. Entonces, vamos renovando nuestro entendimiento, se va formando el carácter de Cristo, como lo dice Romanos, en capítulo 8, versículo 29, es un pasaje que mencionamos siempre, pero eso es lo que pasa acá, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, se va cumpliendo este propósito en las situaciones que nos toca atravesar día a día, vamos pareciéndonos cada vez más a su Hijo. O sea, luego de haber pasado por esa disciplina, si hubo pecado, si hubo tentación, si hubo algo por el estilo así, y el Señor se ocupó de nosotros, como también nos dice Hebreo, eso es bueno porque nos lleva a participar de la santidad del Señor. O sea, no somos los mismos. Por eso les digo, en el capítulo 7 no estamos hablando de la misma persona, o sea, es la misma amada, pero su carácter no es el mismo que encontramos acá. No es el mismo. Tiempo atrás, cuando mirábamos en el capítulo
4, en el versículo 5, veíamos cómo estos gemelos de gacela, estos son crías, él dice, tus pechos son como gemelos de gacelas que se apacientan entre líneas. Bueno, cuando vimos este pasaje tiempo atrás, miramos cómo la iglesia misma se sustenta en el amor de unos con otros, ¿sí? Y eso abarca mucho de lo que vamos a ver un poquito hoy. Tiene que ver cómo aún vienen esas crías, esos pequeños o esos bebés espirituales en medio nuestro, y dice ahí, fíjense que dice que se apacientan entre lirios. Ahora, la gacela, mis hermanos, no come lirios. La gacela no come lirios. Pero sí, recuerden que el lirio también lo vimos en un cuadro como este, como los cristianos, representan a los cristianos. Pero sí, en los humedales que ellos crecen, estos lirios crece un pasto finito, hierbas finas, de los cuales eso es lo que se van apacentándose cada uno de ellos. Entonces, a medida que el Señor en su gracia y en su misericordia va añadiendo a los suyos, a los que son salvados en la iglesia, estos son apacentados en medio de esos lirios que están allí en este lugar. Entonces eso es lo que vimos anteriormente, cómo se nutren de ese amor de los demás y cómo los demás están capacitados, han sido ya madurados para cumplir con esta tarea de recibir a aquellos que nacen en el Señor y ahora son sustentados alrededor de esos libros. Entonces, eso es lo que hemos visto. De hecho, vemos como el Señor nos dice, por ejemplo, en las Escrituras, Colosenses capítulo 3, verso 14, y sobre todas estas cosas vístanse vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es lo que nutre, mis hermanos, a la iglesia. Esto es lo que sustenta a la iglesia. Esto es lo que sostiene a la iglesia en su totalidad. Tanto pequeñitos como grandes, pero se van ocupando, lo hacen de esta forma, lo hacen así de esta manera. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieres amor los unos para con otros. Entonces vemos a ese grupo de lirios ocupándose de que estas crías de gemelas sean apacentadas en este lugar. ¿Por qué, mis hermanos? Con amor, porque Dios ha derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La intimidad de la iglesia, mis hermanos, el seno de la iglesia, disfruta esa comunión íntima en Cristo, se nutre y crece cada día en amor por la actividad propia de cada uno de los miembros de la iglesia. Esto es lo que vimos tiempo atrás, cuando nos tocaba ver esto, es como cada uno cumple su función específica conforme a la medida de la fe que ha dado Cristo en cada uno de nosotros. El hecho que se pueda llevar a cabo de que haya crías de gacelas, pequeñitos, apacentándose entre lirios, habla de eso, de una actividad propia de cada uno de nosotros. Habla de eso. Y ese amor que se puede ver en cada uno de nosotros, en cada creyente, no es un amor que está centrado en el hombre, sino que es un amor que está centrado en Dios. Es un amor puro, ajeno al amor o al concepto de amor que tiene este mundo. Es ajeno por completo. Entonces, un amor que nos lleva a amar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios por eso. Y el amor a Dios tiene que ver con que guardamos sus mandamientos. Entonces, nos nutrimos de su palabra, vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Hay un amor hacia los hermanos, y esta es una de las evidencias que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, nos enseñan las Escrituras. Entonces, eso es lo que va nutriendo a cada uno de este grupo que está acá. Un amor que nos enseña, nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Un amor por aquellos que también están sin Cristo y llevándonos en una compasión. Un amor que nos lleva a aborrecer el pecado día tras día. Entonces, de esa manera se va nutriendo esa intimidad de la iglesia, esa comunión de la iglesia. De hecho, el domingo pasado compartí acerca de Corintios cuando dice todas vuestras cosas sean hechas para amor. Entonces, eso es lo que nutre, mis hermanos, eso es lo que sostiene a la iglesia, eso es lo que lleva a vivir como vive la iglesia del Señor Jesucristo. Todas las cosas que las hace por amor.
fue recibida por aquel que la salvó y la amó y se entregó a sí mismo por ella. Aquellos que el Señor va añadiendo a su iglesia, mis hermanos, se van nutriendo, se alimentan durante el tiempo de su crecimiento, de esa leche espiritual no adulterada, de aquellos que están alrededor de la congregación misma. Eso es lo que veíamos en ese momento. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para sustentar y para proveer el alimento necesario para ellos. Recuerden en el entorno del libro de Corintios que hay guardias alrededor de la ciudad que se ocupaban con las escrituras de instruir, de guiar. Cuando ella dice, ¿dónde está mi amado? Recuerden cómo está compuesta la iglesia. Recuerden cómo hay cada uno de ellos que se ocupan con las escrituras de sustentar, de cuidar, de animar, de exhortar, de guiar al Señor. Entonces eso tiene que ver con todo el cuadro que estamos mirando acá. Entonces hay una capacidad en la iglesia de poder proveer el sustento a aquellos que van siendo añadidos día a día por el Señor. Creciendo, mis hermanos, con ese crecimiento que viene de Él, somos guiados y apacentados también por Él y por su pueblo. Ahora, veía este pasaje y me hace pensar cómo lo podemos ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, o a lo largo de las Escrituras, ese cuidado de los hermanos por aquellos que el Señor va salvando. Miren, acompáñenme en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 7 dice así, ¿sí? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el carácter que describe Pablo acerca de cómo él ha cuidado de los santos, de aquellos pequeñitos que han ido sumándose a la iglesia, de cómo el Señor los salvó. Pero no quiero que nos quedemos solamente con eso. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pensaba en este pasaje, sigue un poco más, en el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a los hombres. Lo que me llama la atención de esto es cómo Pablo describe esa tarea, si podemos hacer una comparación con estos lirios que están en el entorno de estas crías, como vimos anteriormente. Ellos se ocuparon de brindarle todo el sustento, el consejo de Dios, para que ellos puedan crecer y nutrirse, ¿sí? Para que estas crías puedan madurar y crecer. Entonces él dice, nosotros fuimos como una nodriza en un momento, después dice, nosotros fuimos como un padre. Y después destaca que ellos vinieron a ser imitadores de su carácter. ¿Sí? Recibieron la palabra de Dios, recibieron el consejo, y hubo una obra y una maduración en sus vidas que los llevó a ser iguales o a ellos imitadores de Cristo, obedientes, y que ante las aflicciones y las circunstancias que les tocó atravesar,
no tuvieron ningún problema en atravesar lo mismo, pero no por amor al hombre, por amor al Señor. Entonces, ese es el cuadro de lo que les decía en cuanto a lo que estamos viendo allí en Cantares. Cómo aquellos se ocuparon de darle el sustento necesario para esa maduración, para ese crecimiento. Si ustedes recuerdan en la carta a Filemón, Pablo le escribe y le dice: te ruego, en el versículo 9, más bien te ruego por amor siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. ¿Sí? A quien engendré mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces vemos cómo el Señor en su gracia llevó a Onésimo hasta donde estaba Pablo, el Evangelio lo salva, lo lleva a poner los ojos en Cristo, y Pablo se ocupa, por la gracia del Señor, de llevarlo a vivir como Cristo, a nutrirse de Cristo, a ser como Cristo. Entonces lo lleva a que, miren, el resultado está en que después Filemón obedece a lo que Pablo le dice: bueno, vos tenés que arreglar las cosas con tu jefe, ahora te vas y vivís como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vos te escapaste, eso está mal, entonces hay alguien que se encargó de darle el sustento necesario. Obvio que el crecimiento viene del Señor, viene de Él, pero por eso le digo que el Señor ha instruido y ha dado esta orden en medio de su pueblo. Hay quienes se encargan, quienes ya han madurado lo suficiente para poder animar a aquellos que se van sumando al cuerpo del Señor para crecer, para seguirle, para vivir conforme al carácter de Cristo. Entonces eso es lo que pasa acá. Eso es lo que tenemos acá en este cuadro. Ahora, si pensamos cómo la obra de Dios lleva a madurar a las personas, miren, el capítulo, volvamos otra vez a Tesalonicenses, en la primera carta. Quiero que leamos otra vez cómo se va dando este desarrollo, este crecimiento, esta madurez en esos pequeños, en aquellos que el Señor ha salvado. Y miren el capítulo 3, versículo 4. ¿Sí? Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. A lo que voy es, estos que estaban siendo nutridos, como veíamos en el capítulo 5, en el capítulo 4, verso 5, estos pequeñitos, estos hermanos en Tesalónica, ahora en la maduración por la palabra, por el amor que Dios ha derramado en sus corazones al Señor, dice, ante las aflicciones, nosotros le dijimos que íbamos a pasar aflicciones, y ellos se aferraron al Señor. Y eso fue de consuelo ahora para Pablo y los demás hermanos que están en su entorno. Entonces es una estimulación mutua, es un cuidado mutuo. Ahora, aquellos que habían sido tiempo atrás, por así decirlo, amamantados, apacentados, ahora ellos han madurado por la palabra del Señor y están en condiciones de consolar, de animar y exhortar a los demás. Entonces, ese es el trabajo que encontramos, esa es la tarea que tiene que verse cada día en la iglesia. Eso es lo que tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque Dios va tratando con cada uno de nosotros, el carácter de Cristo está siendo formado. Y como dice acá, miren, recuerden, vamos a un segundo a 2 de Corintios capítulo 1. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación, que nosotros somos consolados por Dios. Entonces hay una maduración, hay un crecimiento, ¿sí? Hay un crecimiento por medio de la palabra del Señor, por la comunión con los santos, por la comunión con el Señor. Entonces no siempre se mantiene la iglesia del Señor comiendo o sustentándose de la leche espiritual, de leche. Llega un momento en que ya pasa a participar de un alimento sólido y está con la capacidad de poder compartir a aquellos que se van a añadir y también consolar así mutuamente el cuerpo de Cristo. De gracia, dice el Señor, recibiste. Dad de gracia. Entonces, quizás por esto, mis hermanos, quizás por esto está la diferencia que encontramos en el capítulo 7 de Cantares con el capítulo 4. ¿Por qué? Porque si tiempo atrás se estaban apacentando, se estaban sustentando o apacentando de la leche espiritual, ahora no hace falta mencionarlo porque ya hay una madurez, hubo un cambio. Entonces solamente se menciona, dice, tus dos pechos como gemelos de gacela. Hay un comentarista con el cual también concuerdo, que dice que está en condiciones de poder consolar, animar, estimular al amor y a las buenas obras, de poder consolar con las Escrituras. Y eso es lo que él está describiendo acá de ella, en esta situación. Por eso les decía que no estamos hablando de la misma persona, no estamos hablando del mismo carácter que encontramos en el capítulo 4 con el que está acá en el capítulo 7. Y eso va pasando con cada uno de nosotros. A medida que vamos creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor, ya no somos los mismos que tiempo atrás. Ya no vamos o digiriendo el mismo alimento desde el primer momento. Ya hay otro alimento que nos lleva a apacentar. Pero miraba esto y es precioso que pueda darse así en medio de la iglesia, que esto sea que podamos apacentarnos mutuamente, que esté esa maduración en nosotros para llevar a cabo esta tarea. Si el Señor añade a nuevos convertidos, que la iglesia esté preparada para animarlos con las Escrituras, para aconsejarlos. Eso es precioso, mis hermanos. Eso es algo hermoso. Y ruego que el Señor obre en cada uno de nosotros para que pueda ser así de esa manera. Pero ¿qué pasaría si no pasa eso en medio nuestro? ¿Qué pasaría si no está ese cuidado, si no hay ese sustento para poder vivir todas estas cosas? ¿Qué pasaría? Miren, me hace pensar algunos de los pasajes que ya hemos hablado este último domingo que pasó, pero me hace pensar en dos casos donde el apóstol escribe a los hermanos. Por ejemplo, miren, 1 Corintios capítulo 3, y él les dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense que en un momento hubo un alimento, un sustento, pero la respuesta o el crecimiento no se dio. Pero no es el Señor el que falló. De repente empezaron a vivir o a dejar de mirar al Señor y su palabra y su comportamiento, su carácter era el mismo que como un hombre que no conoce al Señor. Celos, contiendas, y dicen, no voy a darles otro alimento, o no les voy a dar otro alimento, porque ustedes todavía no tienen la capacidad de digerir. Entonces eso sí sería triste.
ya pasó anteriormente, y no nos ocupemos de la tarea que el Señor nos ha dado, de velar unos por otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras, de ir con las Escrituras, de animar, de exhortar al hermano cada día, de mirar por nosotros mismos, de no estar quedándonos quietos, sino llevando a cabo la tarea que el Señor nos ha dejado, de llevar adelante de que según la gracia que se nos ha dado a cada uno de nosotros, bueno, ponerla al servicio de la iglesia. Entonces corremos el riesgo de volver a quedarnos dormidos como vivimos tiempo atrás y no llevar adelante esta tarea tan preciosa que se debe llevar a cabo cada día. El hecho de apacentarnos uno a otro. Entonces, si hay ese comportamiento, tiene que ver porque uno no está mirando al Señor, no nos está satisfaciendo su gracia, su favor, su persona, su carácter, su palabra, y mis ojos están en otros lados. Hay otra cosa que me sustenta, hay otra cosa que me apacienta, y no es Cristo. Lo había mencionado el día domingo, en el capítulo 5 de Hebreos, cuando él le habla a los hermanos y le dice en el versículo 12 del capítulo 5, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces sería triste, mis hermanos, que tengamos que volver atrás. No digo que no se pueda ocupar la iglesia. Yo creo que se puede hacer, llevar adelante, pero el Señor es fiel. El Señor es bueno, misericordioso, y nos ha dejado suficiente ejemplo para que nosotros podamos renunciar al pecado y poder seguir mirando a Cristo, poder seguir haciendo lo que Él nos ha dejado para cada día y parecernos cada día más a Él. La situación, mis hermanos, si llega a haber esa pereza en cada uno de nosotros, esa dejadez, se puede tornar muy peligrosa para cualquiera. Y uno que es afectado afecta a todo el cuerpo. Uno que es afectado afecta a todo el cuerpo. El hecho de no renovar nuestro entendimiento por las Escrituras nos va a llevar a conformarnos al pensamiento o a la corriente del presente siglo malo y no conforme al carácter del Señor. Si no está ese deseo de negarme a mí mismo y comprobar la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si no está ese anhelo por mi Señor, va a pasar eso. Va a pasar que no voy a tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Alguien decía ahí, Jamison Faust decía que una persona que no tiene los sentidos ejercitados es como alguien que agarra y empieza a llevar cualquier alimento a su boca. Fíjese, usted es un niño. Un niño constantemente tiene que estar diciéndole, mirá, esto no puede comer, y no tiene la capacidad de discernir si lo que va a comer es bueno o malo, si es veneno o si es sano. Entonces, si nosotros nos dormimos en los laureles, vamos a estar en la misma situación. Va a venir todo viento de doctrina que no tiene nada que ver con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a estar apacentando, eso es lo que vamos a estar comiendo. Y eso es lo que vamos a compartir. Va a terminar que eso empieza a afectar nuestra manera de vivir, el trato para con los demás, y termina siendo un desastre total. Entonces, la palabra de Dios lleva en ella, mis hermanos, en la comunión con los santos y con el Señor Jesucristo, lleva a los santos a que haya una maduración en cada uno de nosotros y que esté la capacidad para compartir y apacentar a otros. Está eso en la iglesia. Por eso les decía recién, cito al apóstol Pedro, cuando dice, cada uno de vosotros, te voy a leer para no decir cualquier cosa. Cada uno de vosotros, cada uno según el don que ha recibido, ministra a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros. Y creo que
nos ha dejado el Señor suficiente de Él en cada uno de nosotros para poder emplearlo cada día. No para guardarlo, sino para provecho de la iglesia. Pero si pasa a lo contrario, si no hay un crecimiento, si nuestro comportamiento empieza a ser como niños, no como Pablo dice, sean niños para la malicia, no, sino como niños espirituales. Cito lo que dice el apóstol en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un dolor, produce tristeza. No es que uno dice, otra vez lo mismo, no. Hay dolor. Pero también voy a las Escrituras, que también Juan usa el mismo lenguaje como un padre y dice: hijitos, esto os escribo para que si ustedes han pecado, abogado tenemos para el Padre, Jesucristo, el justo. Si hubieran pecado, tenemos un abogado. Nosotros, mis hermanos, vamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a esa maduración, a ese crecimiento. Recordemos que no estamos para ser servidos ninguno de nosotros, sino para servir. Y eso es lo que cada día soy confrontado con las Escrituras, porque vemos el carácter del Señor y digo, aún todavía, ¿cuánto falta todavía negarme por el Señor Jesucristo conforme al ejemplo que tengo de Él? ¿Cuánto falta todavía de negarme para servir al cuerpo de Cristo? Vemos ese testimonio en Él. El otro día les compartía, ¿se acuerdan cuando el Señor se ciñó un manto, lavó los pies y le dice que ustedes saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen, no si las saben solamente? Yo digo, falta un montón, falta mucho, pero no lo digo en forma de desesperanza, como que no hay ahora ya una posibilidad de uno de arreglar las cosas con el Señor si uno hizo malas cosas, si uno estuvo mirándose a sí mismo, apacentándose a sí mismo y no mirando por los demás. Entonces, puedo ir a Cristo ahora, acercarme, pedir perdón y hacer lo que el Señor me ha mandado. Poner las manos en el arado y mirar hacia adelante. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, dice Corintios. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, o en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También dice el amor sin fingimiento, dice después. Mis hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se pone una vara muy alta para cada uno de nosotros al mirar a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Pero también cuento con Él para el diario vivir. Cuento con su gracia, con su compañía, con su fuerza. No estamos solos. Si vemos el Evangelio, nos habla de una negación por amar al otro y servir al otro, una negación por amor a Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va en contra de la corriente de este mundo, que solo piensa en sí mismo, pero vemos al Cordero que se entregó y se dio por cada uno de los suyos. Vemos un ejemplo precioso y perfecto de Él. Entonces tenemos testimonio. El Evangelio, mis hermanos, centrado en el amor de Cristo, va en contra del egoísmo y de la mezquindad que puede haber en nuestro corazón. Va en contra de eso. Entonces, vuelvo a lo mismo. El Señor ha derramado su gracia en cada uno de nosotros para apacentarnos mutuamente. De esa manera, en ese amor en Cristo Jesús, la iglesia se apacienta y crece. Se consuelan unos a otros, se estimulan unos a otros, se perdonan unos a otros, se aman, se cuidan unos a otros. De esa manera va creciendo la iglesia. Así va a ser hasta que vuelva.
poner los ojos en Él y pensando en lo que dije al último, si hay un egoísmo y mezquindad en nuestro corazón, arreglemos las cosas con nuestro Señor, que nos lleve a no mirar por nosotros mismos, sino por los intereses de Cristo. Amén. Roguemos al Señor que pueda hacer así, mis hermanos, y oremos a Él en su gracia. Señor Dios, Señor Jesús, te doy gracias por permitir que podamos ver ejemplos de sí, Señor, en las Escrituras, de negación, ejemplos de obediencia, de amor, de servicio. Lo encontramos a la perfección en ti, Señor. Y rogamos que en tu misericordia y en tu bondad cada día podamos morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, para poner los ojos en ti, para dar lugar a tu carácter, a que pueda ser formado Cristo en nuestras vidas. Y eso se pueda ver. Se pueda ver cómo somos luz y sal en cada lugar, Señor. Pero no para ser exaltados, no para competencia ni nada por el estilo, Señor, sino porque tú eres digno. De esa manera venimos también a ser imitadores como hijos amados, como hijos obedientes. Y de esa manera también sube esa ofrenda grata, Señor, a ti por medio de tu Hijo. Padre, ruego tu gracia y tu favor para nosotros en el nombre de Cristo.